mandamiento. El cuarto mandamiento tiene que ver mucho con el día de hoy, por eso les voy a pedir que vayamos a Éxodo 28. Por favor, nos ponemos de pie. Vamos a leer Éxodo 28. Dice la escritura en Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por lo tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Padre Santo, y te ruego, Señor, que me des gracias, Señor, para poder exponer tu palabra, Señor, en lo que se refiere, Señor, a el día de reposo, Señor, a lo que se refiere, Señor, a este día, Señor, que tú nos mandas, Señor, que debemos acordarnos, Señor, y santificarlo, Padre Santo. Por eso te ruego, Señor, que me des esa gracia, Padre Santo, para poder exponer tu palabra, Señor, y para que mis hermanos, Señor, puedan comprender, Señor, lo que tú nos quieres decir, Señor, en relación a guardar este día, Padre Santo. Por eso te ruego, Padre Santo, que todo lo que desde acá se diga, Padre Santo, que sea conforme a tu verdad, Padre. Mis hermanos los puedan guardar, Señor, en sus corazones, Padre Santo, para que lo puedan poner por obra, Padre Santo. Por eso te ruego, Señor, que utilices a este hombre, Señor, un hombre pecador, Padre Santo, que necesita de ti, Señor, y de tu gracia, Señor, para poder, Señor, exponer tu palabra, Señor, porque no son verdades terrenales, Señor, sino son verdades espirituales, Señor, que trascienden hasta esta vida, Señor, y la otra, Padre Santo. Por eso te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Podemos sentarnos? Bueno, en relación con este cuarto mandamiento que nosotros acabamos de leer del día de reposo, una de las cosas como cristianos que nosotros debemos admitir es que el cuarto mandamiento es un mandamiento muy controversial. Y lo que pone mucho más difíciles las cosas en cuanto a este cuarto mandamiento es que no solamente vamos a encontrar una sola controversia, sino que vamos a encontrar dos controversias a lo que se refiere al cuarto mandamiento. La primera de ellas se refiere a cuál es el día que nosotros debemos de guardar, si es el sábado o si es el domingo o es otro día cualquiera. Y la segunda controversia se refiere a la manera en cómo nosotros debemos de guardar este día, ya que para muchas personas en este día ni siquiera se puede uno divertir, y mucho menos uno podría ver televisión en este día. Pero en el día de hoy, mi intención no es tocar ninguno de estos dos puntos, sino que vamos a enfocar nuestro estudio en aspectos más generales acerca de lo que se refiere a este cuarto mandamiento. Por eso solo vamos a considerar solamente de manera muy general qué es lo que significa el cuarto mandamiento. Y si el Señor no lo permite, en los domingos siguientes estaremos considerando estos puntos controversiales de este cuarto mandamiento. Lo primero que quiero que nosotros observemos, en particular este cuarto mandamiento, en relación con los 3 mandamientos que nosotros ya hemos venido estudiando en estudios ya anteriores, valga la redundancia. Lo primero que podemos notar es que este mandamiento no empieza negativamente como los 3 mandamientos que nosotros ya hemos estudiado. El primer mandamiento nos dice: no tendrás dioses ajenos. El segundo mandamiento nos dice: no te harás imagen. Y el tercer mandamiento nos dice: no tomarás el nombre de Jehová en vano. Pero este cuarto mandamiento
no empieza igual que los 3 mandamientos que ya hemos considerado, sino que empieza de una manera diferente, empieza positivamente. El verso 8 nos dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Vemos que este mandamiento inicia de una manera positiva, y en los estudios que nosotros vamos a considerar en el Decálogo, nosotros nos vamos a dar cuenta que hay 2 mandamientos que empiezan positivamente: el cuarto que estamos considerando hoy y el quinto mandamiento que vamos a considerar después de que terminemos este cuarto mandamiento. Y ya los otros mandamientos del Decálogo empiezan negativamente, o empiezan, podríamos decirlo, con una prohibición. Además podemos notar que nos encontramos delante de un mandamiento que también nos da un aliciente muy grande para que nosotros lo obedezcamos, porque el Señor que hizo en el 7º día lo bendijo. Entonces este mandamiento tiene un aliciente muy grande para que nosotros lo obedezcamos, porque el Señor lo bendijo, también lo santificó, y esta es una de las razones por la que nosotros debemos de guardar este día. Por lo tanto, si el Señor no nos hubiera dado el cuarto mandamiento, en este momento nosotros no podríamos estar aquí reunidos en su nombre, ni tampoco podríamos estar acá en este lugar, y tampoco tendríamos un día de descanso a la semana, sino que trabajaríamos todos los días sin descanso. Este cuarto mandamiento es un regalo del Señor para los hombres, para que el hombre pueda descansar. Pero por eso, si nosotros miramos la historia, algunos países han querido abolir este cuarto mandamiento. Por ejemplo, como fue la Rusia comunista, que quitaron el día de descanso para ellos poder aumentar su economía, porque pensaban que un día de trabajo más a la semana generaría mucho más ingresos. Pero al poco tiempo se dieron cuenta los comunistas que trabajar de continuo sin descanso, lo que hizo, en vez de crecer su economía, fue que su economía decayera. Y tuvieron los comunistas otra vez que volver a colocar este día de descanso. De una manera similar podríamos decir que también en Francia, queriendo también acabar con el cristianismo, para que los cristianos no se reunieran el día domingo, lo que hicieron fue que colocaron semanas de 12 días. Y al igual que en Rusia, en vez de que su economía creciera, lo que pasó fue que su economía también decayó. Pero lo que nosotros vemos es que muchos han querido abolir este día, ya que para muchos no debe existir un día apartado para la adoración del Señor. La existencia de un día especial de 7 en todas las culturas se debe a la influencia del cristianismo en todas las culturas. Pero como cristianos nosotros no debemos de estar principalmente nosotros agradecidos es con Dios, quien nos ha dado este regalo, nos ha dado este día de descanso, porque si no fuera por este cuarto mandamiento, ni siquiera nosotros podíamos contemplar un día a la semana de descanso. Incluso, por ejemplo, cuando nosotros veníamos a este lugar, podemos ver que muchas personas en este día tienen demasiado tiempo libre, y en este tiempo libre ellos podrían tener la oportunidad de venir y adorar a Dios, que es el motivo por lo que Dios ha diseñado este día. Pero nosotros, en vez de esto, lo que vemos es que en vez de las personas adorar a Dios, estas personas utilizan este día para hacer cualquier cosa menos para adorar a Dios. El Señor Jesucristo dijo ahí en Mateo 2:27, dice: también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día del reposo. Este día Dios lo ordenó por 2 razones. La primera razón es porque el hombre necesita descanso, necesita relajación, que es una necesidad básica del hombre. Y la segunda razón, que es la más importante de todas, por la cual Dios instituyó este día, es para nuestro bienestar espiritual. Este día fue instituido para que nosotros podamos dedicarlo a Dios, como dice el mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Pero lo que vemos en la actualidad es que muchas personas usan este tiempo
no es para santificar este día, sino para divertirse. Y para ellos es más importante el día domingo, por ejemplo, ir al estadio, hacer deporte, descansar después de la rumba del día anterior, o para satisfacer cualquier deseo carnal que tengan. Para muchas personas este día es dedicado simplemente para la diversión y para realizar muchos de sus pecados. Y este es una de las razones por que las personas rechazan la idea de que Dios verdaderamente nos ha dado un día. Y es por eso que para muchos es más importante hacer cualquier cosa en este día que ir los domingos en la iglesia para congregarse y conocer al Señor. Pero aún mal peor, aparte de eso, porque nosotros acá estamos hablando de incrédulos. Y es que a veces dentro de las iglesias podemos ver y conocer personas que profesan ser cristianos, y cada vez que se acerca este día de adoración a Dios, estas personas no sienten un gozo porque verdaderamente se acerca el día de reposo. Si no vemos lo contrario, que para algunas personas que van a la iglesia es una carga ir a la iglesia. Para algunos que profesan ser cristianos, se sienten como en esos días que uno tiene mucha pereza levantarse para ir a trabajar, y simplemente van a la iglesia porque les toca. Vamos a trabajar porque nos toca trabajar. Para muchos que dicen ser cristianos, esta es su situación. Y así hay muchas personas, así hay muchas personas que nosotros podemos ver dentro de la iglesia. Simplemente van por cumplir, porque el mandamiento dice que debemos de ir a la iglesia, y no porque verdaderamente sientan un gozo por el Señor. Como dijimos, este mandamiento es positivo, no es simplemente que yo debo ir a la iglesia, sino debo estar gozoso por ir a la iglesia. ¿Cuántas personas que dicen ser cristianos podemos preguntarnos que tienen estos pensamientos? Y esta es una de las razones porque las personas, cuando están escuchando la palabra de Dios los domingos en la iglesia, sus pensamientos son: uy, ¿cuánto más se va a demorar el predicador en terminar su sermón? O ¿a qué horas va a terminar esta persona de hablar? O comienzan a pensar en otras cosas, como en que tienen que ir a mercar, o que le faltó comprar unas zapatillas, o que tienen que ir a comprar cierta cosa, o que tienen que ir cierta película. Y lamentablemente para muchas personas es preferible estar en la casa frente al televisor que venir un domingo a escuchar la palabra de Dios. Estamos hablando acá de personas que dicen ser creyentes. Para ellos es mucho mejor estar en su casa viendo televisión que verdaderamente escuchando la palabra de Dios. Pero estas personas lo que deben saber es una cosa: es que cada domingo que nosotros estamos en la iglesia va a ser algo semejante como nosotros estar en el cielo. La iglesia es un anticipo de nosotros estar en el cielo. O te pregunto, ¿qué crees que vas a hacer en el cielo? ¿O acaso no vas a ir a adorar a Dios? Sin duda alguna, en el cielo estaremos todos los días ocupados continuamente sirviendo y adorando a Dios. Por lo tanto, si eres cristiano y consideras que este día es gravoso para ti estar en este lugar, esto significa que no estarías contento si llegases a morir y vas a ir al cielo. Porque todos aquellos que dicen ser creyentes y no desean guardar el domingo deben preguntarse por qué verdaderamente no desean guardar este día. Y mi invitación es a que se examinen si verdaderamente aman al Señor, porque pudiese ser que verdaderamente tu destino no vaya a ser el cielo de Dios, sino el infierno. Este día domingo no es solamente una anticipación de nuestros días en el cielo. Y si a ti te aburre estar aquí 2 horas, ¿cómo te sentirías si tú estuvieses toda una eternidad como en estas 2 horas? ¿Cómo crees que va a ser toda tu eternidad? No creo que vaya a ser una eternidad verdaderamente de gozo. Éxodo 28 nos dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo.
el Señor nos manda a recordar el día. Esto nos indica que es algo que nosotros ya conocemos. El Señor cuando nos dice acuérdese es porque nos está diciendo ustedes ya lo conocen. Por ejemplo, si a nosotros nos dicen acuérdese de pagar el recibo de la luz, nosotros nos acordamos del recibo de la luz. No nos vamos a acordar de que tenemos que ir a pagarle al señor de la tienda, sino que nos vamos a acordar del recibo de la luz que tenemos que pagarlo. Y el Señor nos dice acuérdese del día del reposo. El Señor desea que siempre nosotros lo tengamos presente, que nosotros lo tengamos en mente este día, porque este es un día especial de los 7 días, ya que el mismo Señor descansó este día, bendijo el día y también lo santificó. Por lo tanto, nosotros también debemos de dejar de hacer nuestras actividades normales que hacemos en la semana y debemos de dedicar este día para santificarlo. Pero como seres caídos por lo general, muchas veces durante la semana nosotros no nos acordamos de este día para hacer lo que el Señor nos manda que debemos hacer. Por lo general en la semana nosotros nos acordamos del domingo. ¿Por qué? Primeramente porque es el día de ir a hacer mercado, o porque el domingo es el único día de la semana que me puedo levantar tarde, o porque el domingo es el día que yo podría hacer muchas cosas que durante la semana no podría hacer por mi trabajo. Pero de lo que nosotros nos debemos acordar es de este día, es nosotros lo que siempre debemos de tener presente es que el domingo nosotros nos debemos acordar es para qué, para santificar este día, para dedicarlo al Señor. El Señor nos manda que debemos de cesar nuestras actividades en este día. Pensamos que el domingo es el día que nosotros debemos de ir a la iglesia, y esto es algo correcto porque los domingos nosotros debemos prepararnos para ir a la iglesia. Pero la pregunta que debemos hacernos antes es, ¿me dirijo a la iglesia con la mentalidad de santificar este día? Por ejemplo, he preparado mi corazón durante toda la semana para recibir la palabra de Dios el domingo. Pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos hecho esto durante toda la semana, durante esta semana que nosotros nos hemos preparado durante toda la semana para recibir este día? ¿Cuántos de nosotros hemos clamado al Señor para que en este día nos santifique, para que su palabra quede en mi corazón y también en el corazón de mis hermanos? Porque si no me he preparado durante la semana para escuchar la palabra del Señor, ¿cómo puedo venir con gozo a escuchar la palabra del Señor? Por eso el Señor nos manda que el domingo debemos nosotros santificarlo. Por eso, si nosotros nos preparamos, nosotros debemos de venir con un gozo a recibir la palabra del Señor. Por lo regular, nosotros siempre nos acordamos, siempre es de las cosas que nos convienen. Y si yo amo mi salud espiritual, yo debí de haber hecho todas estas cosas durante la semana. Porque si no nos hemos hecho esto, es porque verdaderamente no nos interesa mucho nuestra salud espiritual. Nosotros siempre nos acordamos de las cosas que nos convienen. Por ejemplo, cuando trabajamos nosotros siempre, de lo que siempre nos acordamos y nunca se nos va a olvidar, es el día que pagan. Y muchos hasta cuentan los días y dicen, uy, el miércoles, el viernes es el día de pago. Es el día de pago. Porque yo no he escuchado a una persona que diga, uy, yo no me acordaba, la semana pasada me pagaron. Esto es algo que nosotros nunca olvidamos. Por eso cuando el Señor nos dice, acuérdate del día de reposo, esto implica que debemos nosotros prepararnos para este día. Al igual que el estudiante se prepara desde el día anterior para ir al colegio. ¿Y qué hace el estudiante desde el día anterior? Alista sus cuadernos, alista sus tareas y alista su uniforme. De manera similar, el cristiano también debe de hacer lo mismo. Debe prepararse para recibir la palabra de Dios y debe prepararse para santificar este día. Esta palabra que nosotros encontramos en la Biblia Reina Valera 60, acuérdate, es la palabra sacar en el hebreo.
que también nosotros la podemos traducir como recordar, o también como la podríamos traducir como pensar. O sea, Dios nos dice, piense en el día de reposo. Por ejemplo, en Génesis 8.1 encontramos la palabra sacar. Génesis 8.1 dice, y se acordó Dios. Acá encontramos la palabra sacar, acordó. Dice la escritura, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Este pasaje no enseña que Dios se había olvidado de Noé, sino lo que nos quiere decir acá este pasaje, sino que Dios le prestó una atención particular a Noé, una solicitud y un cuidado especial a Noé y a los animales que con él estaban. Por eso cuando Dios nos manda que debemos recordar este día de reposo, quiere que nosotros le prestemos una atención, un cuidado especial, un cuidado particular a este día. Dios nos manda que debemos recordar este día, que debemos nosotros pensar en este día. No es simplemente decir, bueno, es que ya faltan 2 días para que llegue el domingo. Es recordar que este día nosotros debemos santificarlo y que debemos también prepararnos para nosotros poder santificarlo. Así como Dios le prestó una atención particular a Noé, de igual manera nosotros debemos de tener una atención particular y un especial cuidado por este día, ya que este es un día especial y que tiene un significado muy especial. Ahora quiero que nosotros vayamos a Génesis 2.2, donde nosotros encontramos este mandamiento. Dice la escritura ahí en Génesis 2.2. Dice, y acabó Dios en el 7º día la obra que hizo, y reposó el día 7º de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el 7º día y lo santificó. Este día representa el reposo de toda la obra de creación de Dios. En este día, para nosotros no solo es importante porque nosotros lo encontramos en los 10 mandamientos, sino que este día tiene algo más especial, porque esto es un mandamiento creacional que fue dado para todos los hombres. Dios ya había ordenado que se apartara este día hacía ya más de 3.000 años antes de dárselo a Moisés en el monte Sinaí. Este mandamiento no fue dado solamente al pueblo de Israel, sino que fue dado mucho antes a toda la raza humana, porque en este es un mandamiento que apela a la creación, porque en el momento que Dios terminó toda su obra de creación, Dios en ese momento puso el ejemplo, descansando un día para conmemorar toda su obra de creación, y este día también Dios lo bendijo, lo santificó y lo estableció como un día de adoración divina. En cierta medida este mandamiento también enfatiza la salvación por gracia, ya que nos provee a nosotros también un simbolismo, porque todos aquellos que confían en Cristo o ponen toda su fe en Cristo ya descansan de sus propias obras, pues saben que ya no tienen que hacer ninguna obra para ser salvos, sino que descansan totalmente en la obra de Cristo, como nos dice el escritor de Hebreos en el capítulo 3 y 4, que ya estaríamos nosotros considerando dentro de 8 días, lo que significa el día de reposo para los cristianos. Por lo tanto, este mandamiento no podemos decir que es un mandamiento solamente para los israelitas y que ellos son los únicos que están obligados a guardar el día de reposo, porque hay personas que dicen que el día de reposo pertenece a la ley ceremonial, por lo tanto nosotros no estamos obligados a guardar el día de reposo. Afirmar esto es decir que este mandamiento no es un mandamiento creacional y es suprimir o pasar por alto lo que nos dice Génesis 2.2 y lo que nos dice
el mandamiento en sí, porque el mandamiento nos dice, acuérdate del día de reposo. Cuando Dios le dice a los israelitas, acuérdense del día de reposo, es porque ellos ya sabían que había un día de reposo, porque yo no le puedo decir a alguien que se acuerde de algo que verdaderamente no conoce. Cuando Dios le dice acuérdese del día de reposo, es porque ellos ya sabían o tenían una concepción del día de reposo, o sea, ellos ya sabían. Mas sin embargo, este mandamiento, como nos dice Génesis, es un decreto creacional. Y todos los que vivieron desde Adán hasta Moisés conocían este mandamiento, por lo que nos dice ahí el pasaje, acuérdese, o sea que ellos ya tenían un conocimiento acerca de este día. No es algo que el Señor instituyó ese día, porque si lo hubiera instituido ese día, cuando dio los 10 mandamientos, el Señor hubiese dicho, les voy a dar un día de reposo, pero Él no dice que les va a dar, sino dice, acuérdense, o sea, que está en el pasado, que viene de mucho más atrás. Aunque la Biblia no nos muestra muchas referencias, o no nos muestra ninguna referencia de que los patriarcas guardaron este día, podemos suponer que las personas ya en el mundo antiguo o antes de dar los mandamientos ya tenían un conocimiento acerca del Sabbat. Y este acto de inauguración del Sabbat, al finalizar la creación, es un mandamiento para los hombres, para que los hombres tomen en cuenta, ya que nosotros podemos ver algunas veces o algunas observaciones en el Sabbat, en el Génesis, y lo podemos ver nosotros, por ejemplo, en la descripción del diluvio, donde nosotros podemos observar varios eventos que son narrados en intervalos de 7 días, como si cada acción del arca esperara el siguiente sábado. Por este ciclo nosotros lo podemos considerar, por ejemplo, en Génesis 7:4 dice, porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice. Génesis 7:10. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Génesis 8:10. Esperó aún otros 7 días, acá hablando de Noé, y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Génesis 8:12. Y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, por lo cual no volvió jamás. Nosotros podemos ver que acá Noé por lo menos tenía ya como una concepción de 7 días, de intervalos de 7 días, lo que nos indica que era un ciclo semanal. Con seguridad podemos decir que esto fue enseñado por Adán, y esto es un estándar en el mundo antiguo. Por eso creemos que el mundo antiguo también ellos observaban de cierta manera el Sabbat, no como lo observaban los judíos, pero sí ellos tenían una concepción acerca del 7º día. La próxima observancia del Sabbat antes del decálogo nosotros la encontramos en Éxodo 16, donde encontramos también una mención al Sabbat. Acá estamos hablando de antes de que Dios diera los mandamientos. Éxodo 16:23 dice, y él les dijo, aquí hablando a Moisés, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. El Señor nos ha dado un día de beneficio para la raza humana. Por eso Dios hizo un día distinto de los 7, un día especial de la semana para la adoración por encima del resto de los otros 6 días. Y esto es un mandamiento perpetuo. Esta es una de las razones por qué este mandamiento se encuentra dentro de la ley moral de Dios, porque es algo que Dios decretó perpetuamente. Aunque este mandamiento también nosotros podemos encontrar aspectos ceremoniales, y como sabemos, la ley ceremonial solamente es temporal, mientras que las leyes morales son permanentes. La ley ceremonial apunta a Cristo, quien es la figura de lo que había de venir. Toda la ley ceremonial
apunta a Cristo, enseñándonos ciertas verdades de la persona y de toda la obra de Cristo. Y esta ley ceremonial consistía básicamente en ritos, ceremonias, sacrificios, consistía en los sacerdotes, fechas especiales como la Pascua, el templo. Y sabemos que todas estas cosas se cumplen es en Cristo. Y es por eso que ya no tenemos necesidad nosotros de hacer sacrificios, ritos, porque esto es sombra de lo que había de venir. O sea, todo esto lo que apuntaba es hacia Cristo, como nos dice Hebreos 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. La ley ceremonial y todo el sistema levítico era incapaz de perfeccionar al hombre, pero todas estas ceremonias eran sombra de la verdadera obra de Cristo, que verdaderamente esta obra sí nos perfecciona completamente. Colosenses 2:16 dice: por lo tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo, por lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. El elemento ceremonial del sábado apuntaba hacia la obra de Cristo. Este mandamiento tiene tanto ley moral como también ley ceremonial. El propósito del sábado, como todos sabemos, el decálogo fue dado al pueblo de Israel. En un contexto, y Dios le dio el decálogo en el contexto después de Dios haberlos liberado de la esclavitud de Egipto, después de que el Señor los hubo sacado al pueblo de Israel de Egipto. Como nos dice Éxodo 22:2, dice: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Por lo tanto, el decálogo fue dado en un contexto de liberación, y este cuarto mandamiento es un mandamiento creacional y fue dado para beneficio de toda la raza humana, donde Dios bendijo el séptimo día y lo santificó después de haber culminado la creación. Pero este mandamiento, aparte de ser un mandamiento creacional, tiene un propósito mucho más grande. Este propósito es que en este día se debe honrar a Dios. Se debe honrar a Dios por la liberación del pueblo de Israel, como lo hacían los israelitas, porque Dios los había sacado de la esclavitud de tierra de Egipto. Porque si nosotros vemos el paralelo de Éxodo 20 con Deuteronomio 5, donde se encuentran los 10 mandamientos, vemos que nosotros podemos notar que Moisés le dio una aplicación a este cuarto mandamiento para los israelitas, porque aquí en Éxodo 20 nosotros no encontramos esa aplicación que Moisés le dio a los israelitas. Hay Deuteronomio 5:15 dice: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de ella con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Esta es la razón por la que los judíos tenían que conmemorar o proclamar el Sabbat en el día de reposo, porque estaban celebrando su redención de Egipto, por lo que nos dice el pasaje. Dice la parte del pasaje: por lo cual Jehová tu Dios te manda que guardes el día de reposo. ¿Por qué? Porque acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de ella con mano fuerte y brazo extendido. Por eso era lo que los judíos tenían que guardar el día de reposo. Aquí podemos contemplar la parte ceremonial de este mandamiento que apuntaba hacia Cristo, mostrándonos un tipo de la verdadera liberación que hace Cristo cuando Él muere en la cruz del Calvario por nosotros. El verdadero Sabbat cristiano tiene el propósito de ser un día de proclamar a Cristo por nuestra liberación, de que Cristo nos ha liberado. Como dice Juan 8:32, Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y el 36, así que si el Hijo os libertara, seréis verdaderamente libre.
Y la pregunta es, ¿el Señor Jesucristo a nosotros de qué nos ha liberado? ¿De qué cosa nos ha liberado? Libres de la ley de Moisés, como también libres del pecado. Romanos 6:17 dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia, libres del dominio del pecado. Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, libres del control de las pasiones de nuestra carne. Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia que es para vida eterna mediante Jesucristo. O sea que libres del pecado, como también podemos ser libres de la opresión de las tradiciones humanas, como nos dice Mateo 23:4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, acabando los judíos. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Romanos 8:2. Porque por la ley el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado del pecado y de la muerte. De esto nos ha liberado Cristo, del pecado y de la muerte. Génesis 2:19. Porque yo a la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Al igual que los israelitas proclamaban el Sabbat como la salida de ellos de la esclavitud de Egipto. Por manos de Dios, nosotros como cristianos, en este día nosotros proclamamos a Cristo, porque Él nos ha liberado de la esclavitud de nuestros pecados y nos ha liberado acerca de la ley. Regresando al cuarto mandamiento, Éxodo 28 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. El Sabbat tiene un elemento temporal, porque contiene simbolismos que apuntan hacia la redención de Cristo. Como nosotros lo vamos a ver dentro de 8 días, si el Señor nos lo permite, podemos ver cómo el Sabbat tiene este simbolismo que nos muestra que apunta hacia la redención de Cristo, como nosotros lo podemos ver si tenemos tiempo entre semana, para que leamos el capítulo 3 y 4 del libro de Hebreos. Y una vez Cristo vino, todo este aspecto simbólico fue cumplido en Cristo y se volvió obsoleto cuando se nos dio una clara luz acerca de este cumplimiento. Aunque este día Dios lo bendijo, y los que usualmente resultan bendecidos en este día son las personas que guardan este día. Dios lo bendijo para que las personas resulten bendecidas al guardar este día. Este día tiene una distinción especial y Dios asocia la bendición de este día con la conexión al decreto divino que había dado en Génesis 2, justo después de culminar su obra de creación. Porque si nosotros no tomamos en cuenta esta bendición que nosotros encontramos en Génesis, nosotros no podemos darnos cuenta del beneficio que nosotros recibimos al santificar este día, ya que para muchos este acto de bendecir y santificar este día no tiene mucha importancia, pero este acto de nosotros santificar este día tiene mucha importancia, porque este día Dios lo ha bendecido y nosotros somos los que recibimos todas esas bendiciones, ya que hay muchas personas que piensan que este mandamiento no fue conocido sino hasta Éxodo 20, donde Dios nos ha dado el decálogo, donde nos dice acuérdate del día de reposo, pero nosotros no podemos decir que este mandamiento fue dado en Éxodo 20, porque el mismo mandamiento dice acuérdate del día de reposo. Nos está indicando que ya es algo pasado y que es algo que ya conocían todos los que recibieron este mandamiento. Pero pues nosotros podemos ver en la escritura que este mandamiento
es un mandamiento que apela a la creación y por lo tanto desde el mundo antiguo ya todas las personas conocían este mandamiento. Vamos a dejar aquí y dentro de 8 días continuaremos